Mi nombre es Javier Ríos. Tengo 39 años y el verano pasado morí durante 7 minutos después de una colisión frontal en la carretera México-Puebla. He sido paramédico durante 18 años, respondiendo a miles de emergencias, viendo a cientos de personas dar su último aliento. Creí que entendía la muerte. Estaba equivocado. Esa noche, aprendí que los momentos más importantes en la vida de una persona no son los años que viven, son los segundos antes de morir. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una advertencia urgente que puede cambiar tu vida y tu eternidad. Para asegurarte de no perderte otros mensajes de advertencia como este que Dios está entregando a su pueblo, te pido que te suscribas a este canal ahora. Únete a nosotros en este viaje para estar preparados para los tiempos que vendrán. Comencé a trabajar como paramédico cuando tenía 21 años, recién salido de la escuela de técnico en emergencias médicas, con sueños de salvar vidas y marcar la diferencia. Mi padre había sido bombero, mi abuelo policía. El servicio estaba en mi sangre. Creí que la medicina y los tiempos de respuesta rápidos eran lo que se interponía entre las personas y la eternidad. Durante 18 años lo había visto todo. Accidentes automovilísticos, ataques cardíacos, sobredosis, tiroteos, incendios en casas. Había realizado RCP en niños, dado a luz a bebés en callejones y sostenido las manos de abuelas moribundas mientras su familia se despedía. La muerte era parte del trabajo, algo que aprendes a compartimentar para poder seguir funcionando. Siempre había sido lo que se podría llamar casualmente religioso. Iba a la iglesia de vez en cuando, especialmente después de llamadas particularmente difíciles. Creía en Dios como la mayoría de la gente, como una figura distante que tal vez escuchaba las oraciones, pero no interfería mucho con la vida diaria. Mi trabajo se trataba de ciencia, medicina, protocolo, salvaba vidas a través del entrenamiento y el equipo, no a través de la fe. Mi compañera durante los últimos 5 años era María Sánchez, una mujer dura de 34 años, que podía intubar a un paciente en la parte trasera de una ambulancia en movimiento y hacer chistes mientras lo hacía. Desarrollamos el tipo de ritmo fácil que viene de confiarle a alguien tu vida a diario. Javier, me decía a menudo durante nuestros turnos, ¿alguna vez te preguntas qué les sucede después de que los perdemos? Se han ido, siempre respondía. Nuestro trabajo es mantenerlos aquí el mayor tiempo posible. María era más espiritual que yo. Se santiguaba en silencio después de cada llamada. Susurraba oraciones sobre los pacientes cuando creía que yo no la estaba mirando. Nunca dije nada, pero siempre pensé que era solo su forma de lidiar con el estrés. Esa noche de martes comenzó como cualquier otra. Tuvimos 6 llamadas durante nuestro turno de 12 horas. Una emergencia diabética, un accidente automovilístico, menor, dolor en el pecho, una sobredosis de drogas que apenas logramos revertir, un anciano con problemas respiratorios y una adolescente que se había cortado y finalmente estaba lista para recibir ayuda. Una noche difícil, dijo María mientras terminábamos el papeleo en la estación. Eran las 3:00 a.m. y ambos estábamos agotados. Todas lo son, respondí, empacando mi equipo. Al menos todos lo lograron esta vez, dijo ella en voz baja. Javier, ¿nunca piensas en lo que no podemos controlar, en lo que les sucede a los que perdemos? Me encogí de hombros. No se puede salvar a todos, María, no es culpa nuestra. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Tal vez no se trata de culpa, tal vez se trata de algo más grande que lo que hacemos. Iba camino a casa, en mi camioneta, pensando en las palabras de María cuando vi los faros que venían directamente hacia mí. El otro conductor se había pasado un semáforo en rojo en la intersección cerca de mi apartamento. Más tarde,
me enteré de que se había quedado dormido al volante después de trabajar un turno doble en la fábrica. El tiempo se ralentizó de esa manera surrealista que lo hace antes del impacto. Tuve quizás 2 segundos para reaccionar, pero no había a dónde ir. Recuerdo haber pensado, así es como termina. Esto es lo que mis pacientes sintieron en su momento final. La colisión fue devastadora. Mi camioneta se arrugó como papel contra el mucho más grande semirremolque. Sentí el volante aplastarme el pecho. Sentí que mis costillas se rompían. Sentí sangre tibia llenándome la boca. El dolor fue indescriptible, pero duró solo segundos antes de que todo se volviera negro. Luego la conciencia. Estaba flotando sobre los restos, mirando mi propio cuerpo atrapado en metal retorcido. Los socorristas ya estaban en la escena. Mis colegas del departamento de bomberos, paramédicos de las estaciones vecinas. Pude ver a María en la multitud, su rostro pálido de shock mientras reconocía mi camioneta. «Jesucristo», susurró. Luego se corrigió y de hecho oró. «Jesús, por favor no dejes que muera. Por favor». Pero no sentí pánico, ni miedo. Solo una extraña paz y la sensación de ser arrastrado hacia arriba, lejos del caos de abajo. Fue entonces cuando todo cambió. La escena del accidente se desvaneció y me encontré en un lugar que desafiaba la descripción. No era exactamente una ubicación, más bien era como estar en la presencia de un amor perfecto y un conocimiento infinito. Y allí, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado, estaba Jesús. No se parecía en nada a las pinturas en los santuarios de las iglesias. Era sustancial, poderoso, con ojos que contenían la profundidad de toda la experiencia humana. Cuando me miró me sentí completamente conocido. Cada pensamiento, cada error, cada momento de compasión o egoísmo, todo quedó al descubierto. «Javier», dijo, y mi nombre tenía un peso que nunca antes había escuchado. «Señor», me encontré diciendo, aunque nunca lo había llamado así en la vida. No me preguntó cómo estaba ni reconoció mis heridas. En cambio, me hizo una pregunta que me dejó helado. «¿Sabes cuántas almas se pierden en los últimos 3 segundos de sus vidas?» Antes de que pudiera responder, el espacio a nuestro alrededor se transformó. Estaba presenciando algo que nunca había imaginado. La realidad espiritual de la muerte se desarrollaba en cámara lenta. «Observa», dijo suavemente. De repente, estaba observando a un hombre que nunca había conocido. Ricardo Soto, de 45 años, muriendo de un ataque cardíaco en su oficina. Pero no solo estaba viendo su muerte física, estaba viendo la batalla por su alma en sus momentos finales. Segundo 1. La negación. Incluso cuando su corazón se detuvo, Ricardo estaba luchando contra la realidad de su situación. «Esto no está pasando», pensó. «Soy demasiado joven, tengo demasiado que hacer». Los ángeles estaban presentes ofreciéndole gracia, pero él estaba tan concentrado en negar su muerte que no podía verlos. Su orgullo, su negativa a reconocer su necesidad de salvación, crearon una barrera que ni siquiera el amor divino podía cruzar sin su permiso. Vi con horror cómo Ricardo usaba su último momento consciente para maldecir a Dios, por dejar que esto sucediera en lugar de clamar a Él por misericordia. Segundo 2. El arrepentimiento. La escena cambió para mostrarme a Ana García, una mujer de 62 años que moría en un accidente automovilístico similar al mío. A medida que su vida se escapaba, de repente entendió lo que estaba perdiendo. Pude ver sus pensamientos tan claramente como si fueran míos. Oh Dios, lo desperdicié todo. Los años que pasé enojada, amargada, centrada en el dinero y el estatus. Nunca amé a nadie de verdad. Nunca dejé que nadie me amara. Estaba extendiendo la mano tratando de orar,
Pero su arrepentimiento nació del miedo al castigo, no del arrepentimiento genuino. «Dios, perdóname», gritó, pero era el ruego de pánico de alguien que solo quería evitar las consecuencias, no de alguien que realmente quería una relación. Jesús me mostró la diferencia, cómo el arrepentimiento auténtico proviene del amor y el dolor genuino por el pecado, mientras que el arrepentimiento basado en el miedo es solo autopreservación. El corazón de Ana, incluso en su momento final, todavía estaba centrado en sí misma en lugar de en él. Segundo 3. La rendición. Luego presencié algo hermoso. Un joven de 19 años llamado Emiliano Robles moría de una sobredosis de drogas en un callejón del centro. Había sido un adicto desde los 15. Le había robado a su familia, había lastimado a todos los que intentaron ayudarlo. A medida que su cuerpo se apagaba, esperaba ver la misma negación y arrepentimiento. En cambio vi la rendición. «Jesús», susurró con su último aliento, lo siento mucho, ayúdame». No era un trato ni una oración de pánico. Era un reconocimiento genuino de su necesidad de un Salvador y un dolor auténtico por el dolor que había causado. En ese momento de verdadera rendición, la luz inundó la escena. Los ángeles se regocijaron. El alma de Emiliano estaba a salvo. Vi docenas de estos momentos finales. Algunos terminaban en la oscuridad, otros en la luz. El patrón se hizo claro. No se trataba de cómo las personas habían vivido toda su vida, aunque eso importaba. Se trataba de la postura de su corazón en su momento final de conciencia. «Javier», dijo Jesús, volviendo toda su atención a mí, «muchos creen que la salvación se trata de los años que vivieron, las buenas obras que acumularon, las iglesias a las que asistieron, pero yo veo el corazón. Veo si alguien está dispuesto a rendirse a mí, incluso con su último aliento». Me mostró más escenas. Gente que había ido a la iglesia toda su vida y que nunca había entregado realmente sus corazones, muriendo en una orgullosa autosuficiencia. Criminales que habían vivido vidas terribles, pero que encontraron un arrepentimiento genuino en sus últimos segundos. Ateos que de repente vieron la verdad y se acercaron con humildad. Líderes religiosos que descubrieron que su fe había sido una actuación en lugar de una relación. «Pero Señor», le dije, luchando por entender, «¿qué pasa con las personas que viven buenas vidas pero no te conocen?» «Todos me conocen», respondió. «He escrito la eternidad en cada corazón humano, en sus momentos finales, cuando toda la pretensión se cae, eligen si reconocer lo que siempre han sabido o rechazarme por última vez». Luego me mostró algo que lo cambió todo. Mis propias llamadas como paramédico, pero desde una perspectiva espiritual. Me vi a mí mismo trabajando en una víctima de ataque cardíaco 3 años antes. El señor Ramírez, de 73 años. Yo me había concentrado en las líneas intravenosas y los medicamentos, mientras el señor Ramírez libraba su propia batalla de 3 segundos por la eternidad. Murió a pesar de nuestros esfuerzos, y yo lo había visto como un fracaso profesional. Pero Jesús me mostró los momentos finales del señor Ramírez desde la perspectiva del cielo. Mientras yo trabajaba frenéticamente en su cuerpo, los ángeles habían estado presentes, ofreciéndole gracia. En su último segundo de conciencia, el señor Ramírez había tomado su decisión, no en voz alta, sino en su corazón. «Jesús, creo, perdóname». Estaba a salvo. «Le salvaste la vida ese día», dijo Jesús, «no su vida terrenal, sino su vida eterna. Tu presencia, tu compasión, crearon un espacio para que él tomara esa decisión sin pánico.
Vi llamada tras llamada desde esta nueva perspectiva. La adolescente que había tenido una sobredosis de fentanilo mientras yo le hacía RCP. Había tenido tiempo de rendirse a Dios antes de desaparecer. El trabajador de la construcción que se había caído de un andamio. Mis esfuerzos para estabilizarlo le habían dado esos segundos cruciales para clamar en arrepentimiento genuino. Pero también vi oportunidades que había perdido. Momentos en los que podría haber dicho palabras de esperanza o consuelo que podrían haber marcado la diferencia en la batalla espiritual final de alguien. Por eso estás viendo esto, continuó Jesús. Tu trabajo siempre ha sido más que una intervención médica. Has estado ministrando a las almas en sus momentos más vulnerables, lo supieras o no. Me mostró a María todavía trabajando en la escena del accidente, haciendo RCP en mi cuerpo sin vida, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Ella entiende, dijo Jesús. Ha estado orando por cada paciente que han atendido juntos. Sabe que la medicina por sí sola no es suficiente. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Regresa, dijo, pero regresa cambiado. Tus habilidades médicas pueden darle tiempo a la gente, pero tus palabras pueden señalarlos hacia la eternidad. Algunas personas tendrán minutos, otras solo segundos. Usa el tiempo que tengan. Tocó mi frente y sentí que el poder fluía a través de mí. No solo sanación física, sino una autoridad espiritual que nunca había poseído. Recuerda lo que has visto, dijo, y ayúdalos a recordar lo que saben en sus corazones que es verdad. Sentí que me arrastraban de vuelta de ese lugar de perfecta comprensión, de vuelta al ruido, el dolor y el caos del mundo físico. Me desperté en la sala de traumatología del Hospital General Metropolitano, el mismo hospital donde había traído a innumerables pacientes a lo largo de los años. La doctora Sofía Castro, la cirujana de traumatología, estaba de pie sobre mí con una expresión de desconcierto. Javier, dijo, estuviste desaparecido, sin pulso, sin actividad cerebral durante 7 minutos. Estábamos a punto de darte por perdido. María estaba al lado de mi cama, todavía con su uniforme sosteniendo mi mano y llorando. Idiota obstinado, susurró, nunca me vuelvas a asustar así. María, dije, mi voz apenas un graznido. Tenías razón, se trata de algo más grande. El daño físico fue extenso. 17 fracturas, huesos rotos, pulmón colapsado, hemorragia interna, lesión cerebral traumática. El doctor dijo que mi recuperación tardaría meses, si es que me recuperaba por completo. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. La visión que Jesús me había mostrado no se desvanecía como un sueño. Se estaba volviendo más vívida, más urgente. Sabía que tenía trabajo que hacer. Durante mis 3 meses de recuperación, pasé cada hora despierto pensando en lo que había visto. Ahora leía revistas médicas de manera diferente, buscando investigaciones sobre experiencias cercanas a la muerte y la conciencia al final de la vida. Estudié teología, tratando de entender la dinámica espiritual que había presenciado. Lo más importante, hablé con María sobre lo que ambos experimentamos en nuestras carreras. ¿Sabes lo que nunca te dije?, dijo durante una de sus visitas a mi habitación del hospital. He estado orando por los pacientes desde mi primer día. Siempre sentí que estaba sucediendo más de lo que podíamos ver. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque no estabas listo para escucharlo, pero lo estás ahora. Cuando finalmente me dieron de alta para volver al trabajo, todo cambió. Mi enfoque de la medicina de emergencia se volvió completamente diferente. Sí, todavía seguía los protocolos, todavía administraba medicamentos, todavía realizaba procedimientos con la misma habilidad que siempre había tenido, pero ahora también estaba ministrando a las almas. En mi primera llamada de vuelta,
un accidente de motocicleta con múltiples traumatismos. Me encontré arrodillado al lado de la víctima, no solo para evaluar las lesiones, sino para hablar con su espíritu. «Señor, ¿puede oírme?», le dije, mientras revisaba su pulso. «Soy Javier, soy paramédico, y quiero que sepa que Dios lo ama. Si puede oír mi voz, sepa que Jesús es real y que está aquí con nosotros». El hombre estaba inconsciente, pero sentí en mi espíritu que todavía estaba luchando por la vida. Mientras trabajábamos para estabilizarlo, continué diciendo palabras de esperanza y verdad. Él sobrevivió y se recuperó por completo. María notó el cambio de inmediato. «¿Qué estás haciendo diferente?», me preguntó después de nuestra tercera llamada del día. «Estoy tratando a la persona completa», le dije, «cuerpo y alma. Y está funcionando. Nunca he visto tasas de respuesta como esta». Ella tenía razón. De alguna manera los pacientes estaban sobreviviendo a situaciones que deberían haber sido fatales. Los tiempos de recuperación eran más rápidos. Las familias informaban una paz que no podían explicar, pero más que eso, estaba presenciando avances espirituales. Las personas que estaban conscientes durante el transporte me preguntaban sobre Dios, sobre el perdón, sobre lo que sucede después de la muerte. Tuve conversaciones en la parte trasera de esa ambulancia que cambiaron vidas para siempre. 3 meses después de mi regreso al trabajo, nos llamaron a una situación de violencia doméstica que se había intensificado. La víctima, una mujer de 32 años llamada Laura, había sido golpeada tan severamente que apenas se aferraba a la vida. Mientras trabajábamos en ella, pude ver en sus ojos que se estaba desvaneciendo. No podía hablar debido a sus heridas, pero estaba lo suficientemente consciente como para oírme. «Laura», le dije mientras María comenzaba una vía intravenosa, «necesito que me escuches. Estás muy herida, pero no estás sola. Dios te ve. Él te ama y tiene un plan para tu vida que es más grande que este momento». Las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Si puedes oírme, quiero que sepas que Jesús murió por ti. Él conoce tu dolor, conoce tu miedo, y quiere darte paz. Todo lo que tienes que hacer es pedírselo». Vi algo cambiar en sus ojos. Un cambio de la desesperación a la esperanza. Laura sobrevivió. Durante su recuperación me pidió hablar conmigo en privado. «Esa noche en la ambulancia», dijo, «yo estaba lista para morir. Quería morir. Pero cuando hablaste de Jesús, algo cambió dentro de mí. Me sentí amada. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente amada». Le había entregado su vida a Cristo en esa ambulancia, y ahora estaba trabajando con un refugio para mujeres maltratadas, compartiendo su historia y ayudando a otras víctimas a encontrar esperanza. Estas experiencias se volvieron rutinarias. No todos los pacientes sobrevivían. La muerte sigue siendo parte de la vida. Pero comencé a ver que la supervivencia no siempre era la victoria definitiva. A veces la victoria era un alma encontrando la paz antes de pasar. Una noche, respondimos a una llamada por un anciano que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Cuando llegamos, pude decir de inmediato que el señor Ramírez no lo lograría. Su corazón estaba fallando a pesar de todas nuestras intervenciones. «Señor Ramírez», le dije mientras lo subíamos a la ambulancia, «soy Javier, ¿puede oírme?». Él asintió débilmente. «Señor, sé que tiene miedo, pero quiero que sepa que este momento no tiene por qué ser el final. Puede ser un comienzo. Jesús está aquí mismo con nosotros, y si lo invoca, lo llevará a casa de manera segura». Los ojos del señor Ramírez encontraron los míos. No podía hablar, pero sus labios se movieron ligeramente. Me incliné más cerca y escuché el más débil susurro. «Jesús, ayúdame».
Murió 2 minutos después, pero había una paz en su rostro que nunca antes había visto en la muerte. En su funeral su hija se me acercó. «No sé lo que le dijiste a mi padre en esa ambulancia», me dijo, pero se veía diferente cuando lo vi en el hospital, en paz. Había tenido miedo de morir toda su vida, pero parecía haber encontrado lo que estaba buscando. La noticia del 1700 paramédico que rezaba comenzó a difundirse. Algunos colegas se mostraron escépticos, otros curiosos. Algunos me acusaron de sobrepasar los límites profesionales. Mi supervisor, el capitán Rodríguez, me llamó a su oficina después de 6 meses. «Javier», dijo, «he estado recibiendo quejas y elogios. La gente dice que estás imponiendo la religión a los pacientes». «Estoy ofreciendo esperanza, capitán. No estoy forzando a nadie a creer en nada. Y sus tasas de éxito son inusuales. Los pacientes están respondiendo mejor al tratamiento. Los tiempos de recuperación son más cortos. ¿Qué está pasando realmente?». Le conté sobre mi experiencia, sobre lo que Jesús me había mostrado, sobre la batalla espiritual que ocurre en esos momentos finales. «Mira», dijo después de un largo silencio, «no entiendo lo que estás haciendo, pero está funcionando. Solo sé inteligente al respecto. Asegúrate de seguir siendo paramédico primero». El avance llegó cuando María me pidió que orara con ella por un paciente. Nos habían llamado a un tiroteo en el centro. Un joven de 23 años llamado Darío, que había sido atrapado en el fuego cruzado de pandillas. Se estaba muriendo, y ambos lo sabíamos. «Javier», dijo María mientras trabajábamos frenéticamente para detener la hemorragia, «¿orarías conmigo en voz alta?» «Darío», le dije, «ambos estamos aquí contigo, y también lo está Dios. María y yo vamos a orar por ti ahora mismo». «Señor Jesús», comenzó María, «te entregamos a Darío, te pedimos tu sanación, pero sobre todo te pedimos tu presencia. Que Darío sepa que es amado, que sepa que no está solo. Jesús», continué, «Darío es tuyo, tú lo creaste, tú conoces su historia, conoces su corazón. Si puede oírnos, hazle saber que moriste por él, que quieres llevarlo a casa de forma segura». Los ojos de Darío se abrieron y se centraron en nosotros. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luego claramente lo escuchamos susurrar: «Jesús, lo siento». Murió en la ambulancia, pero tanto María como yo sentimos la presencia de Dios en ese momento. Sabíamos que Darío estaba a salvo. Después de esa llamada, María y yo nos convertimos en un equipo oficial. Comenzamos a orar juntos antes de cada turno, pidiéndole a Dios que nos usara no solo para salvar vidas, sino para ministrar a las almas. Nuestras tasas de éxito continuaron subiendo, pero más que eso, estábamos viendo frutos espirituales. Los pacientes que sobrevivían nos pedían que los conectáramos con iglesias. Las familias informaban una paz sobrenatural durante la tragedia. Otros paramédicos nos pedían que oráramos con ellos en casos difíciles. Un año después de mi accidente, me pidieron que hablara en la conferencia anual de servicios de emergencias médicas sobre nuestro enfoque de la atención al paciente. Me paré frente a 300 paramédicos, técnicos en emergencias médicas y médicos de emergencia, y les conté sobre esa noche en la carretera México-Puebla. Solía pensar que nuestro trabajo era salvar vidas, dije, pero aprendí que a veces nuestro verdadero trabajo es crear un espacio para que la gente salve sus almas. Tenemos un acceso único a las personas en sus momentos más vulnerables. Podemos ofrecer más que una intervención médica. Podemos ofrecer esperanza. La respuesta fue mixta. Algunos se fueron, otros se quedaron después para hacer preguntas. Pero varios departamentos comenzaron a implementar lo que llamaron atención de emergencia a la persona completa, tratando no solo los síntomas físicos,
sino también las necesidades emocionales y espirituales. La doctora Castro, la cirujana, de traumatología que había trabajado en mí, se me acercó después de mi presentación. Javier, dijo, he practicado la medicina de emergencia durante 15 años. He visto muchas cosas inexplicables, pero lo que te pasó esa noche y lo que ha estado sucediendo con tus pacientes desde entonces, no puedo explicarlo médicamente. Eso es porque no es solo médico, respondí. Quiero aprender más sobre lo que estás haciendo, sobre la fe. He estado observando tus resultados y algo diferente está sucediendo. La doctora Castro comenzó a asistir al pequeño estudio bíblico que María y yo comenzamos para los trabajadores de la salud. En 6 meses le había entregado su vida a Cristo y estaba orando con sus propios pacientes en la sala de traumatología. El impacto se extendió. Las enfermeras comenzaron a orar con las familias. Los médicos comenzaron a tener conversaciones diferentes sobre la atención al final de la vida. El capellán del hospital informó un aumento en las solicitudes de apoyo espiritual. Pero el cambio más significativo fue en cómo manejamos los casos en los que perdíamos pacientes. En lugar de ver la muerte como un fracaso, comenzamos a verla como una transición. En lugar de centrarnos solo en extender la vida, comenzamos a ayudar a las personas a prepararse para la eternidad. 2 años después de mi experiencia, me llamaron a testificar en una demanda. Una familia estaba demandando a nuestro departamento, alegando que mi proselitismo religioso había traumatizado a su pariente moribundo. El hombre había sobrevivido a su ataque cardíaco, pero afirmó que mi consejo espiritual había violado sus derechos. En la declaración jurada, el abogado del demandante me preguntó directamente, «Señor Ríos, ¿cree que tiene derecho a imponer sus creencias religiosas a pacientes vulnerables?» Creo que tengo la responsabilidad de ofrecer esperanza a las personas que se enfrentan a la eternidad, respondí. No obligo a nadie a creer en nada, pero no retendré la información más importante que podrían recibir solo porque incomoda a algunas personas. ¿Y cuál es esa información? Que Jesucristo murió por sus pecados, que Dios los ama y que pueden tener paz en sus momentos finales si invocan su nombre. El caso finalmente fue desestimado, pero resaltó la tensión entre los límites profesionales y la atención espiritual. Algunos vieron lo que yo estaba haciendo como poco profesional, otros lo vieron como lo más profesional que una persona podía hacer, cuidar al paciente por completo, no solo sus síntomas físicos. 3 años después de mi accidente, María y yo fuimos llamados a responder a un accidente automovilístico importante en el mismo tramo de la carretera México-Puebla, donde mi camioneta había sido golpeada. Múltiples vehículos, varias muertes esperadas. Mientras trabajábamos entre los restos, me encontré pensando en esa noche en la que yo había sido el paciente en lugar del paramédico. Recordé la batalla espiritual de 3 segundos que Jesús me había mostrado, la importancia eterna de esos momentos finales. En el asiento trasero de un sedán aplastado, encontramos a una adolescente llamada Sara. Estaba consciente, pero se desvanecía rápidamente. Sus heridas eran demasiado graves para que le salváramos la vida, pero podíamos darle tiempo. «Sara», le dije tomando su mano, «mi nombre es Javier. Estoy aquí contigo y no estás sola». «¿Voy a morir?», susurró. «Sara, no sé qué va a pasar con tu cuerpo, pero sé lo que puede pasar con tu alma. ¿Alguna vez has oído hablar de Jesús?». Ella asintió débilmente. «En la escuela dominical, cuando era pequeña». «Sara, Jesús te ama. Él murió por ti. Si quieres hablar con Él ahora mismo, Él te está escuchando. No sé qué decir. Solo dile que crees en Él. Dile que lamentas cualquier cosa que hayas hecho mal,
Pídele que te lleve a casa de forma segura. Con su último aliento, la escuché susurrar: Jesús, creo, llévame a casa. Sara murió 2 minutos después, pero yo sabía que estaba a salvo. En su funeral, su abuela se me acercó con lágrimas en los ojos. El paramédico dijo que oraste con Sara antes de que muriera. Me dijo: he estado orando por esa niña desde que nació, pidiéndole a Dios que salvara su alma. Gracias por estar allí en su momento final. Fue entonces cuando entendí completamente lo que Jesús me había mostrado en mi visión. Los 3 segundos antes de la muerte no son solo momentos médicos, son oportunidades espirituales. Como paramédico, tengo un acceso único a las personas en esos momentos cruciales en los que la eternidad está en juego. Ahora tengo 42 años. Todavía respondo a emergencias. Todavía lucho por salvar vidas. Pero ahora entiendo que hay 2 tipos de vida. El tipo temporal, que a veces puedo preservar con medicina y equipo, y el tipo eterno que solo Jesús puede dar. Cada llamada es diferente, pero mi enfoque sigue siendo el mismo. Brindo la mejor atención médica que puedo, siguiendo todos los protocolos y usando cada habilidad que he aprendido. Pero también digo palabras de esperanza, ofrezco oraciones y creo un espacio para que las personas se encuentren con Dios en sus momentos más vulnerables. Algunos pacientes sobreviven y continúan viviendo vidas transformadas. Otros mueren y se van a casa con su Creador. En ambos casos, he aprendido a ver la victoria no solo en la preservación de la vida terrenal, sino en la preparación para la vida eterna. María y yo hemos entrenado a docenas de otros paramédicos en lo que llamamos atención de emergencia a la persona completa. Algunos lo aceptan de inmediato, a otros les toma años entender, pero lentamente la cultura está cambiando. La parte más gratificante no son los resultados médicos, aunque siguen siendo notables. Son los mensajes que recibo de las familias, los testimonios de los sobrevivientes, los informes de otros trabajadores de la salud que han comenzado a orar con sus pacientes. El mes pasado, recibí una carta de un hombre llamado Ricardo, cuyo padre había muerto mientras lo transportábamos al hospital 2 años antes. Estimado Javier, escribió, quería que supieras que mi padre había sido ateo toda su vida, pero sus últimas palabras mientras le sostenías la mano en la ambulancia fueron: Jesús, perdóname. Toda nuestra familia había estado orando por su salvación durante décadas. Gracias por estar allí en su momento final. Esa carta me recordó por qué Jesús me había enviado de vuelta, por qué me había mostrado esas batallas espirituales de 3 segundos. Cada persona que se enfrenta a la muerte tiene una decisión que tomar, y a veces, como paramédico, puedo ayudarlos a tomarla. Mi nombre es Javier Ríos. Morí en la carretera México-Puebla y regresé con un mensaje. Los momentos más importantes en la vida de una persona pueden ser sus últimos momentos. El cielo o el infierno se pueden decidir en 3 segundos. Y a veces, Dios usa a los paramédicos para ayudar a las personas a tomar esa decisión. La muerte no es solo un evento médico, es una transición espiritual. Nuestro trabajo no es solo preservar la vida, es preparar a las almas para la eternidad, porque al final, lo que le sucede al cuerpo es temporal, pero lo que le sucede al alma dura para siempre. Y si estás leyendo esto y nunca has tomado esa decisión por ti mismo, no esperes hasta tus últimos 3 segundos. Jesús es real. Él te ama y está esperando que pronuncies su nombre, no con pánico o miedo, sino con una rendición y fe genuinas. Porque el tiempo se acaba para todos eventualmente, pero la eternidad es para siempre.